Estamos, a ver, hola, estamos con Guillermo Moreno. Hola, buenas tardes, Guillermo, gracias por tu tiempo. Luis Carelli, Cristian Taboda y Alex Holloway. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, Cristian, Luis, compañeros, un placer. Gracias. Bueno, bien, gracias, Moreno. Bueno, en las últimas semanas fue noticia por su posición acerca de la intervención de Vicentín, algo que quedó bastante claro, creo, ante la opinión pública. Lo vamos a tocar ahora en unos minutos ese tema igualmente, porque hubo novedades. Pero queríamos empezar abarcando sobre lo que está haciendo hincapié en sus últimas entrevistas, que dice usted, se está debatiendo el futuro de la Argentina en estos momentos, la economía de los próximos años, ¿verdad? Y en relación a eso, quería saber qué opinión tiene usted. En Infobae salió un artículo donde se habla de el Foro de Davos 2021, donde se plantea el gran reseteo, que tiene como ejes un nuevo contrato social, una renta básica universal y la restauración de la cooperación global. ¿Usted ve una nueva configuración del orden mundial y cómo cree que Argentina va a ocupar el rol en este nuevo orden, si usted ve un nuevo orden? Mire, el nuevo orden internacional, si le tenemos que poner una fecha, porque siempre sirve para analizar la historia y posteriormente estudiarla, tiene que ver con la asunción de Donald Trump, allá por enero del 17. Porque empieza a administrar el comercio exterior en Estados Unidos y nadie puede pensar que la administración del comercio es sistémica al modelo neoliberal. Ahí terminó el modelo neoliberal a escala global, conducido por Estados Unidos, porque si no lo conduce Estados Unidos, nadie puede conducir el modelo neoliberal a escala global. El único que tiene capacidad de conducción, urbe orbe, es Estados Unidos, porque es el único país que es una potencia político, económico y monetaria. No hay otro país en el mundo que hoy ostente la capacidad de definirse a partir de ser una potencia económica, política y militar. No hay. Tendremos potencias militares, como es el caso de la Federación Rusa, pero naturalmente no es una potencia económica. Podríamos discutir la potencia económica de China y su influencia política a partir de ahí, pero no hay ninguna duda que no es una potencia militar. Y no lo es porque no está en condiciones de trasladar la guerra alrededor de sus fronteras. No está en condiciones de llevar el conflicto militar más allá de su frontera. Y no hay posibilidad de construcción de una hegemonía política si no podés llevar la guerra al país que a vos se te antoje. Y el único que lo pudo hacer antaño, en el siglo XX, hasta que dejó de hacerlo en Inglaterra, no era Alemania. Alemania podía llevar la guerra a los países fronterizos, pero de ninguna manera podía llevar la guerra más allá de su frontera. Intentó con África y le fue muy mal. Esta es una definición muy importante, porque si no empezamos, sobre todo como les gusta a los progresistas, a hablar pavadas y meter las piezas de rompecabezas a los golpes. China no es una potencia militar. Que nadie está en condiciones de invadir China, seguramente. Que China no está en condiciones de llevar la guerra a ningún lado, con certeza. Podrá pelearse con la India, podrá pelearse con Vietnam, podrá invadir Corea, pero no más allá de eso. No tiene despliegue en sus fuerzas, en este caso en la Marina o en la Infantería de Morena, para desempeñarlo. Obviamente en el siglo XIX fueron los ingleses y en el siglo XX fueron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Y nunca fueron los alemanes. Nunca. Por eso la Marina alemana era una marina muy particular. Era una marina de interceptación. Submarino, algún acorazado. No estaba en condiciones de llevar la guerra a ningún otro lado que no fuera a través de ese ejército terrestre. Con lo cual, miren muchachos, bajo estos principios, que son los principios del mundo que el mundo es conocido,
Hoy la única potencia es Estados Unidos. Si el mundo neoliberal o lo conducía a Estados Unidos, potencia en los 3 niveles, o lo conducía a Estados Unidos o no lo conduce nadie, o no lo conduce nadie. Ese nuevo mundo está construyendo sus instituciones. Es lo que está pasando ahora, en un acuerdo de primer orden entre al único país que respeta a Estados Unidos, que es Rusia. ¿Por qué? Por su capacidad militar. Por su capacidad misilística, que es el único país que lo tiene. El desarrollo misilístico ruso es un desarrollo de temer y puede impactar en Estados Unidos. Como Estados Unidos, para ganar la guerra a Rusia, pone en juego algo donde el beneficio de ganar esa guerra no justifica, porque en realidad va a poner en juego algo tremendo para ganar qué. Entonces ahí se ordena la alianza de primer orden, que es entre Trump y Putin. Sí. Este nuevo orden internacional no le da lugar ya a Davos. Eso es el pasado de todo pasado. Que obviamente el pasado de todo pasado no es que se pierda de un día para otro, es obvio. La Guerra Fría tampoco se enterró de un día para otro, ni terminó la Guerra Fría con el muro de Berlín. Tuvo incidentes anteriores, tuvo incidentes posteriores, pero uno dice, bueno, la caída del muro de Berlín marca un hito. Davos ya fue. No es relevante en la construcción del nuevo orden internacional, como tampoco lo son los chinos. Muy bien, muy bien. Ya que hablamos de Davos, ¿no? Y a colación a la pregunta que le hacía anteriormente, usted hablaba del futuro de la Argentina se está definiendo en estos días, ¿no? Y digo Davos porque se me viene a la mente Massa, ¿se acuerda, no? Que usted... Pero Massa no es Davos. Massa fue con... Claro. Massa fue con Macri a Davos. Tal cual. Massa, si vos querés que lo caractericemos, lo que pasa es que ustedes obviamente cuando yo diga esto van a decir, Massa hoy es un Krieger Bacena ayornado. Es un Delfín Neto ayornado. ¿Quién es Delfín Neto? Bueno, el que hizo el Brasil moderno. Allá en la última revolución militar en Brasil. Fue el ministro de Economía. ¿Quién fue Krieger Bacena? El ministro de Economía de Hungría. Casualmente, después de un pequeño interregno, el que lo sigue a Krieger Bacena es Aldo Ferrer. Y el que lo precedió a Krieger Bacena conceptualmente es Prebisch. Esto por este esquema donde los progresistas tienen un desorden en la cabeza bien contundente. Prebisch fue el que hizo el plan económico de la fusiladora que se dedicó a fusilar peronistas, previo a bombardear la plaza llena de peronistas. Ese es Prebisch, el término político. En ese equipo de gobierno ya empezaba a estar Krieger Bacena, que por un tema generacional terminas expresando un modelo económico que hay que mirarlo con atención porque no es un modelo económico de minorías. Es un modelo económico de mayorías con exclusión. Entonces, en términos del nuevo orden internacional, Massa estaría expresando el nacionalismo de exclusión. Claramente no es peronismo, porque el peronismo es el nacionalismo de inclusión. De aquellos que planteamos que entre los pueblos hay que hacer puentes, no levantar muros. Hoy Massa se mueve cómodo en eso, con un equipo económico que estaría encabezado por Medrado, está el Zurdo Montoya, con el cual algunos de ellos me resultan gratos. No tengo ningún problema. El problema es cuando quién ejerce la conducción. Y la conducción en este caso es el tándem Massa-Medrado. Un tándem complicado para nosotros los peronistas. Esto hay que entenderlo. Para nosotros los peronistas, que planteamos un país para todos. No para aquellos que planteen que el país no alcanza para todos. Por ejemplo, para los progresistas, que siempre vienen planteando, como los progresistas de Brasil, ¿y qué vamos a hacer? La pobreza es un dato. Bien, para ellos pueden participar perfectamente. Entonces acá se viene un esquema posible, si no lo dilucidamos y resolvemos políticamente en las próximas semanas, donde no se viene un experimento oligárquico ni un experimento neoliberal. No se viene Martínez de Oz ni vuelve más.
Si quieren antecedentes históricos, búsquenlo en Krieger Bacén. Si quieren antecedentes en la región, búsquenlo en Delfín Neto. Y van a encontrar que esto tiene muchos puntos en común con sectores del establishment norteamericano, que son los que hoy ordenan la política norteamericana en términos de Donald Trump. Porque no es un modelo basado en la acumulación de capital a partir del vector especulativo rentístico. Esto no es el esquema neoliberal. Sí. No es el capital financiero por encima del capital de producción y trabajo. No es el gerente financiero mandando al de producción. No se equivoquen. Van a volver a errar el vizcachazo. Esto no es la contradicción entre socialdemócratas y neoliberales. Y el mundo dejó de ser neoliberal. El capitalismo basado en el vector especulativo rentístico se terminó como proceso de acumulación de capital. No son los bancos lo que viene, es la producción del trabajo. La discusión es si alcanza para todos o queda afuera el 25% de la población. Bueno, ellos te van a decir no alcanza para todos. Pero ojo con el discurso, por eso te estoy diciendo, no es Martínez de Oce que vuelve, es Krieger Bacén. Pero ojo, que tenía punto de contacto con Premix y con Aldo Ferrer. Y por eso los peronistas volvemos a hacer lo que tenemos razón. Porque no solo estamos en la discusión de la agenda global, no desde Davos, sino desde los puentes o desde los muros, sino de la Argentina en la típica confrontación con la Unión Democrática. Sí, muy claro. Lo que pasa es que falta preguntar cuál es el rol de Alberto acá. Claro, ahí va la pregunta consecuente, porque usted habla de que está terminado el ciclo económico y le iba a preguntar en cuanto al ciclo político, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, ahí está. Lo primero que hay que discernir es cuándo empezó este ciclo económico. Porque ¿cuándo empezó? Estamos claros que ahora terminó, pero ¿cuándo empezó? Empezó cuando Kicillof devaluó allá en el 14. Vos fíjate que entonces, si empezó ahí, el último ciclo peronista tiene dos esquemas de acumulación de capital. Uno basado en la producción y el trabajo, que es donde el ciclo es virtuoso y son la década ganada, de los 12 años que duró, hasta el final, donde el ciclo político se justapone al inicio de otro ciclo económico, que es el que devalúa, el que arregla con el Club de París, el que arregla con Repsol para que le compren los bonos. ¿Quién le compra los bonos que le da por 5.000 millones de dólares, pero con los intereses son 8.000 a Repsol? Se lo compra el circuito financiero internacional. Para comprar los bonos argentinos te tenías que ser amigo de los mercados, porque en realidad es la primera emisión de bonos que compra el sistema financiero internacional en el ciclo peronista. Son los bonos que Kicillof le da a Repsol. No se lo quedó Repsol, ¿no? Los descontó en el mercado. Pero para descontar bonos argentinos en el mercado, tenías que hacerte amigo de los mercados. Este ciclo, ¿cuándo comienza? Bueno, muy interesante esta pregunta. Porque se empiezan a descascarar aquello que tenía discursos muy interesantes, pero que en la práctica eran prácticas extrañas. Por eso se habló en algún momento, salvo la experiencia oligárquica de Macri de 2 años, porque cuando viene el fondo vuelve a ser neoliberal, se habló de cierto, cuando uno dice Plargay, y dice, che, cuidado que Plargay podría haber sido perfectamente ministro de Alberto Fernández. No lo fue porque fue ministro de Macri. Porque si alguien se dedicó a hablar bien de Plargay y de felicitarlo a Macri por la elección de ese ministro de Economía, fue Alberto Fernández. Porque el ministro de Economía de Macri iba a ser Melconian, estaban los números puestos, después empezó a desdibujarse. Y por atrás, de la misma manera que arrancó Guzmán, el actual ministro, arrancó Plargay. Y una de las primeras felicitaciones era de Alberto Fernández, que dice, entre comillas, enero del 16, ahora van a saber lo que es un ministro de Economía keynesiano. Lo mismo que decían de Kicillof. Y cuando Plargay sale a la arena política, la primera campaña electoral que hace, la hace en el brazo de Donda. Y lanza su campaña en La Salada, en los reductos de Gordo Castillo. Claro, con Lustó, estaba Lustó también, ¿no? Si no mal recuerdo.
Después apareció Lustó. Después por eso. En ese momento estaba Donda. Donda. ¿Dónde está Donda ahora? Sí, en el INADI. Bueno, por eso, cuando uno trata de interpretar la historia no solo desde los grandes ciclos, sino también desde los personajes, se va encontrando. Claro. Porque casualmente Fray Gall, Lustó y muchos del equipo de Alcech y Silós estudiaron en Inglaterra, en la cuna de la socialdemocracia, que es ese famoso London School of Economics. ¿Está bien? La Escuela Económica de Londres, que no solo es el liberalismo, es también la socialdemocracia. Entonces, todas estas piezas van encajando, pero son las piezas que encajan de un modelo que terminó. Terminó porque hoy los protagónicos son Putin y Trump, casualmente, donde la progresía hoy se espanta de las políticas que están haciendo, cuando Donald Trump, en lo económico, está haciendo algo muy similar a lo que hicimos nosotros, administrar el comercio exterior, no en lo político, pero siempre económico. Claro, ellos saben que no tienen lugar en el mundo que viene. Finalmente están desordenados en lo conceptual. Pero no es Massa eso. Massa hoy está ordenado en el mundo. Lo que pasa es que las antípodas del peronismo. Del peronismo que entiende que la Argentina tiene que incluir a todos sus hijos. Este es el desorden que vos estás viendo. Por eso la política está en ebullición en la Argentina. Ante un ciclo económico que terminó, lo que está en discusión, ¿quién va a conducir el nuevo ciclo económico? Bueno, fíjate que en el caso de Menem, hubo dos Menem, el Menem pre-convertibilidad y el Menem post-convertibilidad. El del salariazo y el, claro. Y el que administró la convertibilidad. Y bueno, ¿y cuál fue el exitoso? Y el de la convertibilidad. Fue tan exitosa, si es que fue exitoso. No, obviamente estoy diciendo en términos políticos, en términos económicos, la convertibilidad fue un desastre. Pero fue tan potente la convertibilidad que siguió al próximo ciclo político, que fue el de la alianza, con el mismo ministro de Economía. O sea, los neoliberales y los progresistas tuvieron la misma política económica y el mismo ministro de Economía, con un montón de excusas en el medio. Por ejemplo, lo que decían algunos economistas de ellos, que la convertibilidad estaba bien, el problema es que con Menem había un exceso de corrupción. Ese era un discurso que estaba dando vuelta por ahí. Nosotros no vamos a ser corruptos, decían ellos, pero la convertibilidad está bien. Bueno, ahora la pregunta es quién va a encabezar este ciclo. ¿Lo va a encabezar Alberto o lo va a encabezar Massa? Bueno, eso es lo que está en discusión. Lo que es seguro que no lo encabeza Cristina. Porque Cristina no está en condiciones, de encabezar este ciclo. Porque el propio ciclo no la quiere. Y este es un problema que hay que entender. No es un problema de voluntad. Por eso esta decisión sobre Vicentín fue tan compleja la que tomó el gobierno. Porque alineó las fuerzas en contra del gobierno y de lo que expresa. Y quedó claro que el mundo va en otra dirección. Pero aglutinó las fuerzas al interior de la Argentina de una manera tal. Por eso Massa no habla. Por eso Massa no habla. Y estamos hablando de lo que estamos hablando. Y yo le estoy diciendo, miren muchachos, cuidado. Porque esto se terminó. Puede seguir Alberto, Pero ¿y Cristina? Y algunos le dicen a Alberto, asuma Alberto, déjese de bromar, es hora que sea presidente. Y esto de Vicentín, a pesar que el decreto lo firmó a Alberto y lo explicó Alberto, le echan la culpa a Cristina. Y a la Cámpora, como si fuera poco. Por un comunicado que sacó la Cámpora, bueno, comunicado no tiene la fuerza de un decreto. Bueno, ahora está claro que estamos en situaciones muy particulares. Y por eso ustedes jóvenes tienen que estar viviendo este momento con mucha intensidad, porque esto no está escrito en el libro. Como máximo se escribe en el día a día de los diarios, se escriben estas conversaciones, pero después, de acá a un tiempo, van a venir los que escriben los libros. Hoy no es el momento de los que escriben los libros, hoy es el momento de los que hacen la historia. Después ya vendrá el tiempo de los que escriben sobre lo que hicieron la historia. Y respecto al tiempo actual, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves, Guillermo? ¿De qué estoy hablando? Bueno, no, pero acá en la salida
¿Qué es lo que estoy hablando? Ajá. No sé qué conseguir. Está bien, está bien. No sé qué conseguir. Massa se está postulando. Bien. No hay ninguna duda. Por eso está en silencio. Ajá. Y Alberto puede encabezar. Evidentemente estoy hablando medio difícil, me la pasé hablando del momento actual y no No, está bien. Yo lo que te decía del tema de la pérdida de autoridad que puede llegar a tener Alberto con el tema de la pandemia, la economía y todo esto, lo que está pasando hoy. Y lo estoy diciendo. No, y lo estoy diciendo. O es Menem, y hay dos, uno antes y después de la convertibilidad, o hay uno solo y ya está. Ajá. Bien, en relación ¿Qué es de lo que digo lo que no se entiende? No, yo entendí todo perfectamente, pero yo por ahí estaba pensando en algo más urgente hoy ante esto que estamos viviendo, tanta gente sin trabajo. Esto soy. Sí, está bien. Esto es lo que estoy, la movilización que hacen ellos es el sábado, mañana. Sí. Bueno. No. Mañana salen a la cancha y te están diciendo que la 125 fue el Bermú, que esta va a ser el almuerzo. Porque también ahí en Vicentín también había un montón de gente, recién mismo por los medios que estaban ahí, viste que volvieron a restablecer el directorio de Vicentín. Pero no hay duda, muchachos, no es que lo restablecieron, nunca dejó de estar. Está bien. Nunca dejó de estar. Eso es una barbaridad lo que hizo Alberto Fernández. Si vos querés destruir el sistema capitalista, porque violentás el derecho de propiedad, tenés que explicarle al pueblo cómo seguís. Si no explicas cómo seguís, entonces ¿para qué te metes? Sí. Si vos me destruís la casa, porque está fea, porque está mala, y qué sé yo, pero ni siquiera me metes una carpa para decir, bueno, te destruyo la casa, pero te hago una carpa transitoria, sacá todo para la carpa que te voy a hacer un palacio, listo. Ahora, si me destruís la carpa, me destruís la casa, y me dejás al aire libre, ¿cuál es la gracia? Si vos querés destruir el sistema capitalista, porque te metés con el derecho de propiedad, lo que inmediatamente tenés que explicar es cómo sigue la película. Ahora, si destruís, si no construís, tenés dos alternativas. ¿Sos un niño o sos un moderno? Sí. No, porque viste que vos también habías dicho que esto que hizo Alberto es un decreto que usó la Junta Militar, ¿no? Con la CAL. Lo que acaba de hacer el juez en la resolución es darme la razón, de cabo a rabo. Sí, tal cual. No solo a mí, también al movimiento obrero, que sacó un comunicado extraordinario donde decía bla, 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 bla. Y también, si uno lo lee con precisión, decía todo esto. Por eso, les digo, muchachos, se está escribiendo la historia en este momento. Porque después vendrán los que construyen las oraciones con sujeto, verbo y predicado. Pero relatan lo que hoy se está construyendo. Por eso es tan importante, por eso le digo a los militantes, afiliados, simpatizantes del movimiento peronista, en alerta. Porque hoy se está construyendo una historia que puede contener a todos los argentinos o construir una historia de mayoría que me cosifique una minoría. Y el peronismo siempre dijo que es para todos. Es para todos. Y se está discutiendo ahora, y uno de los que lo está discutiendo es Massa, con precisión. Por eso no habla. Y mirá que Massa le encanta hablar. Miren, sin embargo no habla. Que tiene que hablar es Massa, para que quede claro a dónde quiere llevar el país. Y lo discutimos. No es que se puede gobernar de vivo. Bien, No estás en una etapa donde llegás porque sos un pibito que llegaste. Estás en una etapa donde tiene que quedar claro los proyectos y el pueblo decide. Y vos decís que ya mañana empiezan a mostrar las uñas. No, ya la muestran desde hace 15 días, desde que Alberto empezó a decir esa tontería de ese decreto que firmó. Ajá. Claro, ¿qué querés? ¿Sí? Se la dejó servida. Vos no sos un jugador de fútbol, sos Palermo. Nadie puede pensar que Palermo era un gran jugador de fútbol con mucha técnica. Ahora, cuando vos lo tenías en el área y tenías la pelota en el área,
de cada 3 que agarraba Palermo, una la metía de él. Sí. Y bueno, no era un gran jugador, bueno, no se la dejaste así, no es que estos son buenos, es que se la dejaste en el área, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Se la dejaste servida. Se la dejaste servida. Bueno, y ahora vemos también cómo cayeron los mercados y el dólar otra vez, el dólar es a 126, 128. Es lo que estamos hablando. Claro, exacto. Estamos construyendo la historia. Si quedó claro el mensaje, si quedó claro lo que dije, pero si no quedó claro es culpa mía. No, quedó clarísimo. Quedó claro, yo te diría, mirá, si quedó claro, breve, 2 veces bueno. ¿Sabes por qué? Porque después se transforma en una ronda de café donde empezás a hablar sobre lo mismo. Está bien. Lo que dije quedó claro. Yo te digo que lo que dije es la primera vez que salgo en las reuniones internas, es la primera vez que públicamente redondeo el pensamiento. Sí, lo noté, me sorprendió, son declaraciones las de Davo y las de Massa, sobre todo. Es contundente. Ahora, redondeado el pensamiento. Sí. Es el primer medio que lo hago. No hay ningún medio, a pesar de que tuve bla bla en América, en esto, en allá, en Crónica, es el primer medio donde redondeamos el pensamiento y donde se explicita con precisión lo que está pasando, la estrategia diseñada, que nosotros también somos militantes de la política. Bien. No es necesario abundar más. Bien. Lo que tenés que hacer ahora es, miren, puedo tener razón o no tener razón, pero ustedes son el primer medio donde redondeamos con precisión lo que estamos diciendo, para que todas las piezas de rompecabezas encajen. Quedan ustedes si lo pueden saber utilizarlo y cómo, pero para que seamos claros, no fue ni Canal 13 ni esto, fue ustedes. No, y las preguntas iban direccionadas en eso, porque habían quedado varios cabos sueltos en las entrevistas de las últimas semanas en relación a esto. Porque se habla cuando hay que hablar. Y ahora llegó el momento y cuando, porque y si no, lo otro es pensar que la teoría es superior a la práctica. Hoy, y en tu programa te acabo de redondear el pensamiento y hacia dónde va. Entonces, sos vos el que tenés, porque los aprecio y porque sos mi compañero de la vida, y elegí este medio para completar la película, al menos desde mi humilde opinión, diciendo cosas contundentes. Para los cuadros políticos no le estamos hablando a los 10.000 que toman decisiones en la Argentina. Sí, lo tomo así, como que le estás hablando a los tuyos, ¿no? Así que No, a los míos no, a los 10.000 le estoy hablando, a los que toman decisiones en la Argentina, no a los míos. Bien. Estoy hablando a los 10.000, de esos 10.000, ojalá hubiera 100 que fueran míos, pero no los hay tampoco. No, pero no solo a los 10.000, yo lo tomo como declaraciones fuertes a nivel nacional, sobre todo lo de Massa, y en el contexto internacional lo de Davos, es algo... Estamos hablando a los 10.000 de la Argentina, que son los que toman decisiones que, con el posterior concurso del pueblo, sin ninguna duda, direccionan el país. Hicimos una entrevista para darle la posición de algunos de los que pensamos que se están definiendo los destinos de la patria. Por lo tanto, está en ustedes saber decir, bueno, muchachos, me parece que reflexionar sobre esto, ver si les parece bien, les parece mal, hacer sus comentarios, ustedes son todos cuadros políticos de altísimo nivel, y generar, yo brindé mi media verdad. Les toca a ustedes completarla. Les agradezco enormemente el espacio, los felicito, y elegí este medio para decirle en casa propia lo que está en juego. Obviamente, si yo hubiese elegido otro medio, pero no, yo siempre soy así, de cara al sol y siempre eligiendo lo que uno considera que construyendo la sociedad de verdad, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. De arriba para abajo, con los humildes, y en este caso con ustedes también. Pero no hay duda
creando un esquema decisional en la Argentina que hoy está en vibración. A eso le estamos hablando. El pobre tallerista que ahora está arreglando algo o está y está escuchando esta conversación se quemó los dedos. Sí. Por eso dije, estamos para aquellos que tienen el oído acostumbrado a escuchar los temas cuando se están definiendo. Y por eso les elegí este medio. Les mando un fuerte abrazo, gracias por el llamado y a disposición. Vamos gracias. Bien, gracias Guillermo, te mandamos un saludo. Chao, Diego, chao. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, fuerte, dijo bastante. Dijo bien, dijo clarito, puso todo. No, pero temática futuro, presente. No, bueno, pero yo lo noté en el momento. Cuando dijo lo de Davos, dio toda una declaración. Y después sobre Massa fue bastante claro. Viene hablando hace bastante que la dicotomía entre un nacionalismo de exclusión y una inclusión. No se sabía quién iba a encabezar el proceso de exclusión. Ahora fue claro, dijo Massa está en condición de encabezar ese proceso. Así que bueno, seguramente será noticia. Va a ser noticia. Aparte, como dijo, viste que a Massa le gusta hablar de si no sale. Y lo que hace con nosotros es como que habla a los cuadros, ¿no? Así que los oyentes que nos están escuchando son cuadros de Moreno, ¿no? Como una charla